Moyano, uno de los protagonistas de la jornada, en la antesala del paro de mañana. Se paraliza el país el día martes. Estamos aquí con está Facundo Moyano. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. En tu estudio, en tu oficina, estamos con Lorena Toso, Esteban Treu, que es mi nombre, y todo el equipo de Solo Periodismo. Buenas tardes, Facundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se viven las horas previas al primer paro del año y al quinto en la era Macri, Facundo? Bueno, con expectativa, ¿no? Yo creo que a esta altura el paro, la medida de fuerza, la huelga, como se quiera llamar, no es otra cosa que una manifestación de rechazo a la política económica, a las medidas del gobierno, y creo que tampoco se puede esperar una respuesta por parte del gobierno nacional, ya que han afirmado en varias oportunidades, en realidad cada vez que pueden, que el rumbo es el correcto, más allá de no haber acertado ninguno de los objetivos que se propusieron, no durante la campaña, sino durante los años que transcurrieron de su gestión, ¿no? Hablaban en el año 2017, a fin del 2017, de que la inflación iba a estar en un 10% y que el crecimiento iba a ser de un 2,5% y terminó siendo totalmente al revés. Por lo tanto, creo que es más que nada una manifestación de rechazo, como históricamente ha tenido el movimiento obrero, el sindicalismo argentino, manifestaciones de rechazo, de repudio a medidas, a políticas económicas en un contexto lamentablemente muy grave para todos los trabajadores argentinos. Hoy conocíamos cifras de la UCA realmente preocupantes sobre los niños. El 41% de los niños están en la pobreza estructural y esto es algo que también tiene que ver con esta medida que impulsan los gremios, ¿no? Facundo, quiero preguntarte por los otros gremios, por aquellos sindicatos que han decidido no acompañar esta medida de fuerza. Hay mucha crítica alrededor de aquellos que no deciden acompañar, está la CGT incluida dentro de ellos, y además hay 7 gremios que recibieron el dictado de conciliación obligatoria. ¿Cómo se va a armar esa historia para que lo que busca el gobierno, que es reducir el impacto, no llegue a lo que ustedes están pretendiendo, que es que verdaderamente el paro se sienta? A ver, cuando uno dicta una medida de fuerza, si bien yo aclaro que no estoy más en el sindicato de concesiones viales, pero sigo teniendo una relación muy estrecha, ya que bueno, estuve un tiempo. Lo que uno hace cuando convoca un paro es esperar la adhesión de la mayor cantidad de trabajadores, pero lo hace teniendo en cuenta los motivos y los argumentos, ¿no? Estamos en un momento de la Argentina donde sobran los argumentos. ¿En qué país del mundo se pierde casi un 20% de poder adquisitivo y no hay una reacción social? Por mucho menos en Francia vimos cómo los chalecos amarillos salieron a las calles causando disturbios que nadie los desea, ¿no? Por eso llamamos, o se llama desde la conducción gremial y política a una medida de fuerza, manifestarse con total democracia y libertad, que es lo que corresponde dentro de los parámetros de la República y de la democracia. Ahora, los gremios que deciden no hacerlo, bueno, quedarán ellos en el lugar para ser juzgados por sus trabajadores. Lo que yo sí sé, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, la UTA, un gremio que no adhirió a la medida de fuerza institucionalmente, hay 75 líneas de colectivos, más los subtes que están adheriendo al paro. Por lo tanto, de lo que habla eso es que más allá de que muchas conducciones en los diferentes sindicatos no se pliegan por razones políticas, gremiales, por diferencias o por lo que sea, y sus trabajadores sí están queriendo participar, inclusive corriendo riesgos de represalias, no solamente con las empresas, sino con el propio sindicato. Hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló al respecto, ¿no? Lo que vos decías del paro de la UTA, incluso bueno, denunció que ya hubo actos de vandalismo y de terrorismo, habló de las mafias. Digo, ¿qué pensás cuando escuchás las declaraciones de Bullrich diciendo que no van a permitir cortes de calle y que quieren garantizar obviamente que la gente vaya a trabajar? Bueno, primero yo creo que las manifestaciones de la ministra obedecen a una lógica que tiene el gobierno de pretender empantanar un reclamo que deberían entenderlo como natural. A ver, ya que no pueden ofrecerle respuestas a los trabajadores, a la sociedad argentina, por lo menos que reconozcan que existe el derecho a reclamar, ¿no? Porque lo único que falta es que con todas las medidas que tomaron,
con el 20% que perdieron los trabajadores de poder adquisitivo el último año, con los más de 280.000 puestos o 250.000 puestos de trabajo que se perdieron, más lo que van a perder este año con más de un 40% de inflación que ya establecen todas las consultoras privadas, lo único que falta es que no haya derecho a reclamar. O sea, no sé en qué sociedad, sacando Venezuela, en qué sociedad, en qué país pasa algo semejante, se pierde tanto dinero, tanto poder adquisitivo por parte de los sectores más vulnerables, un 41% de los niños en situación de pobreza estructural y no hay reacción. Por lo menos creo que el gobierno, que la ministra, tiene que entender que hay un derecho a reclamar si no hay respuestas. Porque, a ver, si hubiera algún tipo de respuestas ante esta situación, bueno, tal vez puede decir, estamos en un periodo de negociación, estamos viendo de qué manera los trabajadores pueden recuperar lo que perdieron el año pasado, pero no. Y encima de todo eso, quiere cortar la libertad de expresión, de reclamo de la sociedad. Me parece que, bueno, que eso habla de lo que son. Hablando de respuestas, en un ratito nada más se espera de Marcos Paz, de un frigorífico, por lo que tengo entendido, contaba aquí Natalia Bacareza, que hable Mauricio Macri y haga una batería de anuncios. Veremos de qué se trata. Te pregunto, Facundo, ¿Macri está perdido, sin rumbo, o va en una dirección y está convencido hacia dónde va? ¿Cómo lo ves? Bueno, según lo que dice el propio presidente, están convencidos del rumbo que han tomado. Lo que nosotros analizamos es que si están convencidos del rumbo que tomaron, o sea, lo habrán cambiado varias veces, porque en el 2015 decían una cosa, en el 2016 dijeron otra, en el 2017, como dije hace un rato, decían que la Argentina iba a crecer, después empezaron las excusas, después le echaron la culpa a los últimos 70 años, al peronismo, y bueno, en vez del crecimiento que prometían en el 2017 para el 2018, tuvimos una caída de un 2,6% y una inflación de casi un 50%, que es lo que va a pasar este año. Entonces digo, no sé cuál es el rumbo del que están convencidos, si es que están convencidos, y digo, están convencidos porque escuchamos tanto a Marcos Peña como al propio presidente decir que este es el rumbo y que no lo van a cambiar. Entonces digo, de este gobierno no se puede esperar nada. No se puede esperar nada y tampoco tenemos que perder el tiempo en seguir criticándolo. O sea, sí, está a la vista, no le vamos a explicar a la sociedad argentina lo que hizo este gobierno. Eso está a la vista cuando se va al supermercado, está a la vista cuando se ve la realidad de la pérdida de los puestos de trabajo, del cierre de pymes, de todo lo que ya sabemos que recorrió la economía argentina y la sociedad argentina. Ahora lo que hay que hacer es establecer un programa de gobierno, presentarse elecciones en unidad de la oposición y ganarla a Cambiemos, porque la única posibilidad de que cambie el rumbo es ganándole a Cambiemos. Si sigue Cambiemos se va a ratificar este rumbo, porque ya lo han dicho desde el propio presidente hasta los Esa es la cuestión, Facundo, perdón la interrupción, pero digo, aprovecho que estabas marcando el nosotros, porque recién decías ellos hicieron todo mal, están equivocados, no sé cuál es el rumbo que tienen. ¿Cuál es el nosotros? ¿Quién es el que reúne todas las cualidades para ser el presidente de unidad? ¿Quién es? Mirá, yo estoy en un espacio político parlamentario que encabeza el diputado Felipe Solá y mi candidato a presidente Felipe Solá. Si bien todavía no es momento de candidaturas, pero estamos peleando por ese lugar. Seguramente esto tendrá que pasar por un proceso de discusión, de diálogo con la oposición, y creo que en el momento de hablar del diálogo de la oposición no se puede dejar a nadie afuera. Por eso critico a los que hablan de que quieren ser candidatos y van descartando dirigentes de la oposición. Por supuesto que el límite claro lo tenemos que tener y ese límite es Macri. Pero ¿y Cristina también es el límite o no? Un proyecto de unidad están todos. ¿Cristina también es un límite o no? Por supuesto que no. ¿Cómo va a ser el límite? No, está bien, para que quede claro. No, el límite es Macri, dije. Bien, bien. Cristina es la dirigente más representativa de la oposición, lo vengo diciendo hace 3 años, más allá de las diferencias que se han tenido o que se pueden llegar a tener. Me parece que estamos en un momento de dejar las diferencias de lado y empezar a priorizar la Argentina, la patria, ¿no? Porque todo lo que podamos discutir lo discutiremos después, que seguramente habrán un montón de cosas para discutir, pero creo que la prioridad es ganar el gobierno para cambiar el rumbo. Después habrán un montón de cosas que discutir, no va a ser un momento fácil para Argentina, no lo es hoy y no lo va a ser en el gobierno por todo lo que ya sabemos que pasó en el país, ¿no? No solamente tenemos problemas que venían de la gestión anterior, agravados como la inflación, como los déficits, el déficit financiero va a ser muy alto,
la balanza comercial está complicada, la inflación sigue siendo un gran problema para la Argentina, el desempleo, la falta de generación de puestos de trabajo privados. Entonces, bueno, todo eso, todo ese combo, más la deuda fuertísima que incrementó la gestión de Cambiemos, va a ser un problema que va a tener que resolver el próximo presidente. Entonces, sabemos que con toda esta cuestión tenemos que tratar de tener un proyecto integrador con capacidad no solamente de superar en términos políticos y económicos a Cambiemos, sino tratar de superarnos entre nosotros. Diputado, te llevo un poco a la actualidad, ¿no? Que hoy, por ejemplo, Massa le pidió al presidente Mauricio Macri que convoque a la unidad del arco opositor para llevar un poco de tranquilidad en medio de esta incertidumbre económica. Digamos, ¿qué mensaje podrías dar vos? Digo, porque están todos pensando en las candidaturas, en el futuro, pero tenemos un problema que es ahora. Creo que es un mensaje positivo. Yo creo que debería convocar a la oposición, debería dejar de jugar con su estrategia electoral, que no ha dejado de hacerlo durante todo su periodo de gestión. Siempre han jugado a la polarización, dijeron que iban a resolver la grieta de la Argentina, que iban a unir a todos los argentinos, y siguen insistiendo solamente por la apetencia personal y electoral que tienen a dividir, a acorralar a la oposición con diferentes cuestiones, con algunos medios de comunicación, trabajando con la justicia, como está a la vista en muchos comunicadores en la Argentina. Yo lo que creo es que el gobierno es muy difícil que lo haga, ¿no? Puede ser hoy una manifestación de deseo mío, pero yo no tengo expectativa o no tengo el objetivo de que el gobierno reciba este mensaje, pero creo que lo más maduro sería por la Argentina convocar a todos los actores de la oposición y tratar de llevar un poco de tranquilidad a los argentinos, ¿no? Porque esto no lo digo con ánimos de generar controversia ni nada por el estilo, pero esto está cada vez peor. Y esto es algo que se ve y lamentablemente por la actitud que tiene el gobierno, por la actitud que tiene Marcos Peña, el propio presidente, los ministros, Patricia Bullrich, van a seguir alimentando la grieta y van a seguir alimentando esta cosa que ellos creen que les da un resultado electoral. Facundo Guali, recién hablabas de esto precisamente, ¿no? De la unión y demás. Con los dichos de Lilita, haciendo referencia al ex gobernador de Córdoba fallecido, este paro que se viene mañana, que mucha gente quiere presentarse a trabajar y todavía no sabe si va a poder hacerlo o no. ¿Crees que Mauricio Macri tiene que llegar al fin de este gobierno o tiene que adelantar las elecciones o tiene que dar un paso costado antes? Por supuesto que el presidente Mauricio Macri tiene que terminar su gobierno y creo que el presidente Macri va a terminar su gobierno y todos vamos a hacer fuerza para que eso pase, como también vamos a hacer fuerza para que Macri pierda las elecciones y pueda cambiar el rumbo de la Argentina, pero no puede estar en discusión de los funcionarios políticos, los funcionarios públicos que somos parte del sistema democrático. No podemos poner en duda la cuestión institucional de terminar el gobierno, no. Es un pecado que cualquier persona que es parte de la institución democrática pueda hablar de que el gobierno termine antes o que el presidente pueda salir antes. Lamentablemente la gestión de Cambiemos no ha tenido prácticamente aciertos y han llevado a la Argentina a una situación una situación casi trágica, pero lo que nosotros no podemos es agregarle a esa tragedia la tragedia de que un presidente no pueda terminar su mandato. Creemos creo y estoy convencido que el presidente tiene que terminar su mandato y creo que si Macri se va de la Casa Rosada se tiene que ir por los votos de la sociedad argentina. Ahora, Facundo, vos estabas hablando recién de unidad, ¿sí?, a nivel político. Mañana un sector del gremialismo toma una posición. El miércoles otro sector del gremialismo toma otra posición. ¿Por qué el gremialismo argentino no puede unirse y tomar una medida contundente y sí la piden a nivel político? Bueno, la verdad es que yo no puedo hacerme cargo de las decisiones individuales de los dirigentes. Sabemos que hay una línea del sindicalismo que siempre ha tenido una actitud más dialoguista, más conservadora, y la han tenido con todos los gobiernos, ¿no? Entonces, por estas diferencias gremiales, políticas,
de concepción de la lucha sindical terminan teniendo otro tipo de actitudes que lamentablemente muestran un movimiento obrero dividido. Pero si miramos a lo largo de la historia, el movimiento obrero siempre estuvo dividido. Después del año 55, de la caída del gobierno del general Perón, vimos cómo se fue bifurcando la lucha gremial. Nos podemos remitir a La Falda, Huerta Grande, la CGT de los argentinos, con la parte, digamos, más del sindicalismo tradicional, mismo cuando estuvo José Ignacio Rucho y la CGT, por el otro lado estaba Raimundo Ongaro con la CGT de los argentinos, después Ubaldini con la Comisión Nacional de los 25 y los gremios más fuertes, los denominados gordos, en su momento también por otro lado. Hubo siempre un sindicalismo más combativo y otro que dialogó inclusive con la dictadura militar. En los 90 estaban los gordos de la CGT y estaba el MTA por el otro lado y la CTA como las expresiones más combativas del sindicalismo. Esto ha sido siempre así. Siempre hubieron intereses políticos, gremiales, personales. Pero bueno, lo importante es lo que decíamos hace un rato y describíamos la situación de un gremio tan importante como la UTA. La conducción dice que no y sin embargo hay 75 líneas y los subtes que están diciendo que sí, porque hay una situación que amerita un reclamo y este reclamo tiene que ser masivo y estamos convencidos de que va a ser así. Los salarios bajaron en dólares a casi la mitad. La inflación de los últimos 2 años está al borde de ser el 100%. El riesgo país está perforando los 1000 puntos. Ahora, la realidad económica es cada vez peor. Yo te pregunto, Facundo, en este contexto, ¿qué cambió en vos y qué crees que cambió en Cristina Fernández de Kirchner para que vos la reconozcas ahora como quizá la líder más importante de la oposición? A ver, que yo la reconozca como la líder más importante de la oposición es una descripción objetiva. Es la representante de una fuerza política que tiene más representación institucional parlamentaria en los gobiernos ejecutivos de los diferentes municipios, a nivel provincial también, a nivel de provincias también. Por lo tanto, digo, más allá en su momento que cuando mantuve las diferencias, tampoco decía que no era la principal dirigente opositora. O sea, lo es desde el momento que asumió Cambiemos el gobierno. Siempre fue la dirigente más importante de la oposición. Lo que yo particularmente planteé en su momento era la posibilidad de salir de la antinomia, con diferencias también con el kirchnerismo, que hoy pasan a un lugar secundario porque la situación lo amerita de esta manera. Yo soy peronista y Perón tenía una máxima que decía primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Yo creo que en este momento está primero la patria, por eso tenemos que hacer un esfuerzo y creo que Cristina Fernández de Kirchner también lo hace al momento de que convoca a toda la oposición y a todos los que estamos para defender a la Argentina. No sé, primero hay que defender a la Argentina y lamentablemente permitir que el gobierno de Mauricio Macri, que el gobierno de Cambiemos siga haciéndose cargo de la gestión de este país, no sería defender a Argentina. Por eso estamos dispuestos, hay muchos dirigentes que están dispuestos a dejar intereses particulares de lado o políticos o personales y apostar un proyecto de unidad. Y creo que la madurez política que tenemos muchos, que asumimos muchos en esta instancia, otros no la asumieron y bueno, quedarán del otro lado y después la sociedad argentina y la historia los evaluará, ¿no? Me parece que esto siempre ha sido así. Creo que en los momentos donde se definen las cuestiones fundamentales del país hay que estar de un lado o del otro. En este momento no hay 3 jugadores, en este momento hay 2 jugadores y yo sé bien del lado que tengo que estar. Facundo, en este juego de las elecciones, cuando uno repasa la lista de los candidatos, tiene prácticamente la misma sensación que con los sindicatos. La lista se repite con nombres de, podríamos hablar la vieja política, hay algunos nuevos dirigentes, pero no son tantos. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a la Argentina la renovación de sus dirigentes realmente? A ver, me parece que tiene que ver con un proceso de cambio cultural. Yo veo muchos nuevos dirigentes, ¿no? Veo muchos nuevos dirigentes. Desde Axel, desde Lustó,
bueno, el propio Sergio Massa, digamos, si bien es parte, todos venimos de algún lado, eso es inevitable, o sea, no se puede caer de paracaidista y decir es algo nuevo. Por ahí muchas veces se toma como nuevo al que no viene de la política, decir, che, mirá qué nuevo que es. Digo, Macri supuestamente era algo nuevo, ¿no? Era la antipolítica, el tipo que no tenía lenguaje político, que no venía de la tradición política, que no se describe como la continuación de alguna tradición política argentina. O sea, la otra vez yo decía, antes lo escuchamos nombrar a Frondizi, ahora no lo escuchamos nombrar a nadie, porque inclusive Frondizi está dentro de esos 70 años de fracaso donde se vienen haciendo las cosas mal, que dice cambiemos, ¿no? Entonces digo, me parece que todos venimos de algún lado y la renovación política se da, pero tampoco hay que creer que la renovación política es la cuestión etaria, ¿no? No, a ver, no depende de la edad o de la cuestión biológica. Me diste el pie para preguntarte por Tinelli, Facundo, sí, porque me hablas de renovación política y súper interesante escucharte. Y además te agradecemos la amabilidad que tenés de atendernos. Sí, y me quedó abierta la pregunta. Bueno, che, ¿y Tinelli? Gracias a ustedes. ¿Y Tinelli? ¿Qué onda, Tinelli? Bueno, mirá, la Argentina y en un país democrático todos tienen derecho a participar. Todos tienen derecho a mostrar qué es lo que piensan y a debatir y a dar sus ideas a conocer y a confrontar ideas con los otros adversarios. Me parece que es importante. Yo la verdad que me parece que la política es mucho más que criticar. Por eso inclusive pongo reparos cuando el político solamente critica y comenta la situación. Nosotros no somos comentaristas o analistas políticos o periodistas de opinión. Nosotros somos políticos y si estamos en la arena política tenemos que hacernos cargo de decir las propuestas y que nos pregunten y que nos controlen y que nos digan y que nos critiquen. Eso es la política. Y con la base del diálogo y con la base del consenso y con la base de la propuesta como prioridad en la acción política. Y me parece que si Tinelli quiere participar en política tiene que tener todo eso, tiene que exponerse, tiene que debatir, tiene que decir qué va a hacer con la seguridad, tiene que decir qué va a hacer con la transparencia, tiene que decir qué va a hacer con el trabajo y la producción, tiene que decir qué proyecto económico quiere para el país. Tiene que decir qué quiere en términos de salud, en términos de vivienda, todas las demandas sociales que hay en la Argentina. Bueno, para cada cosa tiene que tener por lo menos una base para poder discutir y decir y poder refutar cuando le dicen, bueno, ¿y qué opinas respecto a esto? ¿Y qué opinas respecto al costo productivo, al costo laboral, al costo salarial? ¿Qué opinas? Claro. Entonces, bueno, a mí me gustaría escucharlo y por ahí me termina convenciendo. ¿Quién sabe? ¿O no? Facundo, escuchá una cosa. Bueno, gracias otra vez. Pero tenemos 5 minutos más de entrevista, un poquito más. No te vayas, porque queremos compartir esta información exclusiva en una de nuestras placas de Crónica HD, vinculada con los precios. No te vayas, que lo queremos hablar con vos. Dale con esto, dale. Último momento. Precio que debuta y esto pierde. Precio que debuta, pierde. En el fútbol el precio que debuta gana, técnico. 3 de cada 10 productos esenciales siguen sin aparecer en las góndolas. Bueno, esta es la información que surge de los supermercadistas. Ahora, el gobierno dice que no es así, que hay más del 72% de cumplimiento en los 64 productos que se ofrecen. La realidad es que los supermercadistas dicen que en algunos lugares incluso llega hasta el 50% la falta. ¿Saben por qué es esto? Porque lo que no está habiendo por sobre todas las cosas es la carne. ¿Por qué la carne no llega al mostrador? Simplemente porque los matarifes, que son los que tienen que trasladar la media res a las carnicerías, están mucho más atomizados que los otros productos de la canasta de 64 precios que pertenecen a 4 o 5 grandes compañías que ya arreglaron con el gobierno. Por eso es que mientras el gobierno dice que el 72% de los productos están en las góndolas, los supermercadistas dicen no, mirá, en algunos lugares hasta el 50% de lo que se ofrece de la canasta de productos esenciales brilla por su ausencia. Bueno, quiero preguntarle a Facundo, ¿por qué se apela a una medida que se sabe, porque ya se probó, que falla? Para volver a fallar. Bueno, a ver, si vos me preguntás por qué el gobierno apela a algo que vuelva a fallar, me parece que el gobierno, todas las cosas a las que ha apelado, ha fallado. Y no lo digo no lo digo tendenciosamente. A ver, desde que iniciaron el gobierno no dejaron de errar en los objetivos, ¿no?
Yo recuerdo cuando asumieron por el solo hecho de tener el color de un gobierno empresario, por ser empresarios los que asumían los principales cargos en el Estado, creían que iban a llegar las inversiones, por eso hablaban de lluvia de inversiones, después hablaban del segundo semestre, después hablaron de los brotes verdes, después hablaron de lo peor ya pasó, después dijeron que la Argentina iba a crecer, después volvieron a fracasar, después empezaron a echarle la culpa a todo el mundo. Al mundo real dijeron que Estados Unidos había cambiado su política y se había girado hacia el proteccionismo, le echaron la culpa a la crisis en Turquía, le echaron la culpa a la situación política en Brasil, y bueno, a los 70 años de que las cosas se hicieron mal, y no han dejado de fracasar en cada una de sus medidas. Por esto no sorprende que en un año, en un contexto donde este año va a ser probablemente el mes de inflación, este mes va a ser el mes de inflación más alto en toda la gestión de Cambiemos, y ya hay consultoras que están poniendo la inflación por encima de un 45%. ¿Cómo se puede esperar que con una situación económica pueda funcionar una medida aislada como la que ha tomado el gobierno? Me parece que es la economía general, o sea, la economía no se regula desde una medida voluntarista. Yo no dudo a ver que el gobierno tenga intenciones de parar esta crisis. No creo que sea generada intencionalmente, porque no creo que en un año electoral sean tan torpes de querer que la inflación sea de un 50%. Pero lamentablemente la torpeza política se le suma a la orientación política y económica que genera el país, que ha sido errada, error sobre error y error sobre error. Ahora, mañana, te llevo al paro de mañana, ¿no? Porque hoy desde el gobierno ya salieron a instalar que va a haber problemas. Incluso recién habló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hablando de acciones facciosas, de que van a iniciar acciones judiciales y que van a hacer por todos los medios que la gente vaya a trabajar. ¿Cómo pensás que va a ser el clima de mañana y qué sospechás vos que pasó con esta denuncia que está haciendo el gobierno de que incendiaron colectivos, digamos? ¿Qué pensás de esta situación? ¿Que fue algo originado a propósito? No sé, ¿qué análisis haces? Mirá, yo primero lo puedo responder con una pregunta. ¿Vos creés que en un contexto como el actual, el sindicalismo argentino, que es el que impulsa esta medida de fuerza, va a tener como objetivo generar disturbio para que después lo utilicen políticamente? Sabemos que el gobierno va a hacer todo lo posible por manchar una medida de fuerza pacífica, pero también fuerte y con convicción por la situación que vive la Argentina y que viven los trabajadores. O sea, no tiene sentido que desde el sindicalismo o de los sectores sociales que salen a protestar y que protestan siempre en la quinta medida de fuerza general que se le hace a este gobierno por las políticas, por el efecto de las políticas económicas, quieran generar disturbios para darle de comer en un año electoral a un gobierno que solamente quiere usufructuar esta medida para decir: acá están todos los malos, los que generan los disturbios, y nosotros somos los que queremos llevar a la Argentina a una situación de normalidad. Y los que han llevado a la Argentina a una situación de extrema anormalidad son ellos mismos con las medidas económicas que llevan adelante. Entonces es natural que quieran sacarle un provecho electoral y político a esta medida de fuerza que se explica muy fácilmente. Hay que mirar los números del INDEC. Con los números del INDEC explicamos la medida económica, explicamos la medida de fuerza que toma el sindicalismo argentino y otras agrupaciones. O sea, no hay otra explicación que la realidad económica argentina. Facundo, te invierto la pregunta de Natalia, y no hablo de que desde los sindicatos se vayan a hacer disturbios, desmanes, pero sí hay algo concreto. Mañana, por ejemplo, el Puente Pueyrredón va a tener muchísimos efectivos de prefectura. Panamericana va a tener gendarmería. Digo, las fuerzas federales van a estar en la calle. Y tal vez un disturbio se hace con la intención de cortar una calle o un puente. Digo, eso también lo prevén porque no van a dejar cortar. Como pasó en la 9 de julio, en los últimos casos en el Ministerio de Desarrollo. Y tal vez ahí se produzcan los disturbios. Yo lo que te puedo decir Yo te puedo decir que las últimas medidas de fuerza que hubo generales, donde sí hubieron corte o reducción de calzada en algunas autopistas o calles,
a ver, yo lo dije varias veces, creo que vengo del sector sindical, si bien no ejerzo hoy un cargo sindical, pero la medida de fuerza consiste en abstenerse de trabajar. La realidad es que yo no avalo los cortes, pero hay que entender una realidad social donde hay gente que está fuera del sistema, que es la única forma que tiene para reclamar. Digo, no lo justifico, pero lo entiendo. Entonces, si en las 4 medidas de fuerza anteriores no hubo necesidad de conflicto ni de represión, ¿por qué en este 2019 las va a haber cuando los motivos son los que más justifican medidas de fuerza y expresiones de reclamo? O sea, si en las 4 anteriores no hubo conflicto ni represión, ¿por qué las va a haber ahora? Ahora, Facundo, vos estás si las hablando... va a haber ahora es porque el gobierno quiere que existan. Claro. Vos estás dando un panorama de cómo está la situación social. Sin embargo, las últimas encuestas la dan a Mauricio Macri casi igual que a Cristina Fernández de Kirchner. ¿A qué le atribuís tanto apoyo a Macri? Bueno, lo que creo que han sido buenos en la comunicación, creo que es una de las pocas cosas en las que han sido buenos y han logrado instalar en muchos sectores de la sociedad que todas las medidas que están tomando se deben a las malas medidas que se tomaron antes. Le han llevado a un sector importante de la sociedad, que es el que le sigue prestando apoyo, a creer que la situación que está atravesando la Argentina se debe a las medidas que tomó el gobierno anterior. Cosa que no es real, cosa que es un relato totalmente mentiroso, inclusive se puede refutar con lo que prometían ellos hace 1 año y medio. O sea, ¿cómo es? Hace 1 año y medio no tenían que tomar estas medidas, porque hace 1 año y medio decían que íbamos a crecer, que en el 2019 íbamos a estar en un dígito respecto a la inflación. Decían, en 2019 estamos en un dígito. Esto lo decían y se votó un presupuesto en el año 2017, diciembre de 2017, donde decían que la inflación iba a ser de 10 puntos. Después lo fueron corrigiendo a 15, a 25, después terminó siendo un 50. Decían que el país iba a crecer a un 2,5%, terminó cayendo un 2,6%. Bueno, decían todo eso. Por lo tanto, o sea, contradicen su propio relato. Hace 1 año y medio decían que el país crecía. Ahora dicen que el país no crece por culpa del gobierno anterior. Entonces, bueno, erraron de cálculo y se puede, o sea, a ver, el relato de Cambiemos se puede refutar con el propio relato de ellos hace 1 año y medio. Ahora el tema es que tienen muchas herramientas de comunicación en redes sociales y tienen muchos medios afines que reproducen esta misma lógica en donde parece que todo lo que hacen ellos es culpa del otro, ¿no? Y ahora se va a profundizar, porque como no tienen durante 2019 una buena noticia para dar, van a seguir diciendo, el riesgo país sube por Cristina, el dólar se devalúa porque los mercados reaccionan por la posibilidad de que gane Cristina. Eso es una estrategia de campaña, porque el dólar viene subiendo hace rato, o sea, el dólar estaba en 10 pesos cuando asumió este gobierno. Ahora está en... Pero no es 9 estaba, 9 estaba, ¿no? Pero también 45, no es una falla de la oposición 47. no leer esa situación, porque prácticamente esto viene desde hace 3 años y medio. Y la oposición sigue hablando de la unión, y sin embargo el apoyo de Macri es de 30%. Esto también habla de la oposición. No, ¿por qué habla de la oposición? Nosotros Porque no estamos supieron trabajando por la leer unidad, lo que pasaba o sea, en la realidad. Porque Macri sigue teniendo un 30% de apoyo. Bueno, yo trato de hablarle con la verdad y con la sinceridad que tienen que tener los dirigentes políticos. O sea, después hay que ver, tal vez los que están convencidos de que esa realidad que les vende el gobierno es así, a ver, también hay que reconocerle algunos méritos al adversario, porque la verdad es que si hoy siguen teniendo un 30% de apoyo, evidentemente son buenos en la comunicación. Por eso decía al principio de la respuesta que es una de las pocas cosas buenas que hay que reconocerle. Y también, por supuesto, que hay que reconocer errores propios de la oposición en el gobierno anterior, Facundo. porque la sociedad no vota un proyecto de gobierno solamente porque le hayan mentido. La sociedad vota un proyecto de gobierno porque también deja de prestar el apoyo al otro proyecto de gobierno porque se hicieron cosas que no estaban tan bien.
Entonces también hay que ver de qué manera nosotros como oposición, ahora que estamos en el camino de la unidad, decimos cómo vamos a mejorar todas las cosas que nos hicieron bien en el periodo anterior. En ese punto, y me dejás la pregunta que quería hacerte, está la cuestión de la autocrítica. Este gobierno no está haciendo autocrítica, no parece estar haciendo autocrítica, salvo algunas excepciones. Pero el kirchnerismo en líneas generales tampoco ha hecho autocrítica, y mucho menos Cristina. Yo celebro que vos la hagas en esta respuesta que recién le dabas a mi compañero. ¿Cómo se puede, en ese contexto, pensar en una Cristina compitiendo en primarias con los otros candidatos que hay para llegar efectivamente a una unidad? Bueno, la verdad es que yo no sé de qué manera se va a resolver la unidad de la oposición, si mediante un frente, si mediante primarias, si va a competir la expresidenta, qué candidato. Yo ya dije que mi candidato era Felipe Solá y voy a trabajar para que pueda llegar a competir en una PASO o pueda llegar a encabezar un frente. La verdad es que creo que dentro del proyecto y de la propuesta de gobierno tiene que estar la autocrítica, por supuesto. O sea, alguien que ya tuvo responsabilidades de gobierno en cualquiera de los estamentos del Estado, o sea, no puede dejar de tener una autocrítica, porque si no, es difícil decir cómo vas a corregir lo que tampoco hiciste tan bien. Cristina debería ser autocrítica, según tu criterio. Creo que todos tienen que ser autocrítica. Lo que pasa es que hay una situación tan compleja y tan trágica en la Argentina que muchas veces la autocrítica queda en un segundo plano, ¿no? Porque si vos... A ver, yo entiendo lo que vos me decís. Nosotros estamos comparando, y el otro día se lo decía a Marcos Peña cuando estuvo en el Congreso. Yo no quiero comparar un 29% de pobreza contra un 32%. Me parece que los dos, o sea, no quiero volver al 29% de pobreza, quiero volver al 5%, o sea, quiero que no haya pobreza. Tampoco voy a cometer la estupidez que dijo el gobierno de Cambiemos cuando no era gobierno, que la pobreza cero, que va a ser una realidad, un objetivo de los próximos 4 años, porque sabemos que el contexto es muy difícil. Países desarrollados no han logrado resolver la cuestión del desempleo ni la cuestión de la pobreza, pero yo creo que tenemos que aspirar no a comparar un 29 contra un 32 o un 36% de inflación, un 30 contra un 50. Nosotros tenemos que trabajar para llegar a la inflación de un dígito en serio. Sí. No prometerla, pero trabajar para hacerlo. Tenemos que salir de esta situación. Recién hablabas de otros dirigentes, hablaste de Felipe Solá. Estuvo el viernes con nosotros Felipe Solá y se lo vio muy decidido a jugar. Sí, 2 preguntas en una cortita. ¿Leíste el libro de Cristina? ¿Lo compraste? ¿Lo tenés a mano? Por un lado. Y por otro, Labaña y Pichetto, que se juntaron hoy. ¿Cómo lo ves? Sí, el libro de Cristina lo tengo, me llegó hoy, me lo trajeron hoy y no lo leí. Leí lo que salió en los medios, pero lo voy a empezar seguramente hoy. Voy a interrumpir la lectura de otro libro que estaba leyendo y voy a leer el de Cristina porque me parece que amerita la situación y el panorama preelectoral para hacerlo. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo, Facundo? De Pichetto, creo que tiene... ¿Se puede saber qué estaba leyendo o no? No, estaba leyendo un libro de... Sí, estaba leyendo un libro, lo tengo por ahí, estaba leyendo un libro de boxeo. Ah, bien. De un boxeador que se llamó Mohamed Ali, que bueno, es uno de mis... un grande. De mis ídolos, o mejor, más de una de las hay que cambiar a Cristina por semejante boxeador, Un boxeador que enfrentó al poder exacto. Cuando decidió no ir a la guerra de Vietnam, que está en el libro que está leyendo seguro Facundo. Claro. Sí, claro, está la vida. Es más, el libro resalta más el aspecto social que el aspecto deportivo, por eso es importante. No solamente lo admiro como boxeador, que fue el mejor de la historia, sino lo admiro como referente social y fundamentalmente en un contexto donde había una segregación racial más que importante en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en la política también se reciben golpes, así que también amerita leer el libro de ¿Qué decías de Labaña? Y por otra parte, con respecto a Pichetto... Sí, y Labaña, sí. Pichetto y Labaña, me parece que son dos dirigentes que tienen que integrar el espacio de oposición. Yo el otro día hablaba de Labaña y decía que él había tenido un rol importante tanto en el gobierno de Eduardo Duhalde como en el gobierno de Néstor Kirchner, en los gobiernos peronistas de Duhalde y de Kirchner. Después tuvo el error importante de participar de las elecciones del año 2007 con el radicalismo, que salió tercero, sacó 16 puntos contra 22 de Carrió y casi 46 puntos de Cristina, y después no tuvo participación en la política institucional. Yo creo que Labaña sería un hombre importante
y haría un aporte técnico, económico importante a un gobierno de unidad que encabezado por otro dirigente político que surja de las discusiones de la oposición. Pero haría un aporte técnico importante como lo hizo en 2 gobiernos peronistas, que fue el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner. Facu. Y Pichetto, bueno, tiene que estar. Si estuvo respondiendo al kirchnerismo hasta el 10 de diciembre del 2015, no sé por qué no podría estar en un gobierno de integración de todo el peronismo con el kirchnerismo. Me parece que sería importante. Las diferencias siempre se pueden dejar de lado cuando la situación lo amerita. Lo conozco a Facundo, por eso le digo Facu, no lo tomen a chiste. Pero te quería preguntar una cosa, Facundo. Sí. Macri, ¿está viendo otra película? O sea, no se entera. Los anuncios que hacen parece que vive otra realidad. El plan B que no existe. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué análisis haces vos como político? Y por otro lado te quería hacer otra pregunta. Vos decís de la unidad y de que cualquiera se puede presentar, ¿no?, a cumplir con cualquier rol de funcionario. ¿Estás pensando, después de que se te cumpla tu mandato como diputado, qué camino vas a seguir dentro de la política? Primero, la última, ¿no? Yo no creo que cualquiera pueda cumplir cualquier rol, por eso cuando me hablaron de la Baña lo puse en un rol más técnico y económico, no en un rol político. Me parece que la Argentina necesita a alguien que entienda de política, porque la Argentina necesita diálogo con todos los sectores. La Argentina necesita la conversación permanente y el diálogo y el acuerdo para salir de esta situación. A esto no lo saca un partido o un extremo ideológico. De esta situación a la Argentina lo saca el diálogo político y el acuerdo, inclusive con los que piensan diferentes, ¿no? Hay que tener una base de acuerdo, o sea, no es una situación fácil, por eso no es una situación donde ningún candidato va a poder decir, va a poder prometer lo que prometió el gobierno en la elección pasada, porque realmente hay una situación muy compleja, que es, gracias a la gestión de Cambiemos, es compleja. Y con respecto a mi situación, yo la verdad lo que aspiro es a construir una alternativa opositora que le gane a Cambiemos, porque la única forma de que la Argentina cambie el rumbo económico, político, social es con otro gobierno, y ese va a ser mi objetivo. Después el lugar se discutirá, se debatirá, y si las circunstancias hacen que tenga que relegar lo personal, lo haré. La política para mí tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un proyecto colectivo más que un proyecto personal. Por supuesto que yo me siento con ganas y me siento capacitado para ocupar determinados roles, pero en este momento la prioridad es construir una alternativa que le pueda ganar a Cambiemos. Ahora, Facundo, teniendo en cuenta que apoyás a Felipe Solá, si Felipe Solá gana la interna, gana las PASO, la fórmula podría ser Solá-Moyano, y si es Moyano, ¿qué Moyano? ¿Hugo, Pablo o Facundo? Papá, ¿cómo estás, Stroker? No creo que haya fórmula, que salga fórmula de ahí. Y después, con respecto a qué Moyano, bueno, yo hablo por Facundo Moyano. Si bien puedo compartir las posiciones gremiales con Hugo, yo hablo por Facundo. Tendrías que preguntarles a ellos qué objetivo político persiguen, pero creo que ellos han tenido, Hugo Moyano por sobre todas las cosas, ha tenido siempre el rol gremial y el rol sindical, y se siente cómodo en ese lugar, más allá de su injerencia política por el peso que tiene el sindicato de camioneros, pero yo hablo por Facundo y bueno, yo soy el que está en política. Moyano, todo gobierno tiene un plan, un programa, un proyecto que no puede confesar. ¿Cuál es el proyecto de Cambiemos que no puede hacer público y no puede confesar, pero que es el central para Cambiemos, para usted? No, la verdad que no lo sé. Yo conozco el que hace en público y es un desastre. Pero el que no hace en público, no sé, me imagino que si no lo hace en público debe ser peor, así que mejor no conocerlo. Mejor no conocerlo, toda una declaración. Fuerte, Facundo, ¿eh? Fuerte, fuertísima. Quedó una parte de la pregunta por responder respecto del futuro cuando termine su mandato. Lo decía Wally recién, más allá de que hablaste de los lugares que cada uno puede ocupar. Digo, pero ¿cuál es el futuro tuyo? ¿Cuál es tu aspiración, si tenemos que hablar de aspiraciones políticas? No, yo te vuelvo a repetir,
y te lo digo sinceramente, mi objetivo es construir algo que le pueda, un proyecto que le pueda ganar a Cambiemos y que después pueda gobernar bien, porque no se trata solamente de ganar. Cambiemos ganó y la verdad que llevó a la Argentina a una situación lamentable, porque no solamente tenemos los mismos problemas que teníamos antes agravados, sino que tenemos 150.000 millones de dólares de deuda a pagar en los próximos 4 años. Y tenemos un contexto regional diferente y tenemos el sistema político totalmente dinamitado. Por eso digo, esa es mi prioridad. Ganar para gobernar y gobernar bien y solucionar parte de los problemas que hoy tiene la Argentina. Entiendo que acá todos Después, los chicos te lo juro, no. Sí, no, podría ser intendente de Mar del Plata. Lo mismo le iba a preguntar. Lo veré después. No. En el sindicalismo te fue muy bien cuando te despediste en aquella fiesta de fin de año. Fui testigo como todos los empleados se acercaban a saludarte. Y con tu club de fútbol en Mar del Plata, Alvarado también. Te quieren mucho y has hecho las cosas. No, es que muchas veces se dijo, no lo pude hacer ascender, pero bueno. Bueno, pero eso no es magia. No, pero muchas Tenés veces que meterte a jugar ya a la cancha. No, que creo que la pregunta vinculada a todo es porque Me faltaba eso solamente en Alvarado. muchas veces se dijo que podía ser candidato a intendente de Mar del Plata, en General Pueyrredón. Esto es cierto, por eso tanta pregunta vamos vinculada con insistiendo. eso. No, bueno, lo que pasa es que ser intendente de Mar del Plata tiene que ver con un trabajo previo que yo no hice, ¿no? Yo en Mar del Plata no me gustan los paracaidistas cuando vienen tipos que no son de la ciudad y que de repente aparecen 6 meses antes de la campaña y dicen yo quiero ser intendente de Mar del Plata, ¿no? Ya ha pasado de la ciudad y me parece que el que quiera ser intendente de Mar del Plata, y si yo en algún momento aspiro a eso, voy a estar en Mar del Plata y voy a conocer los problemas que tienen los marplatenses, que tampoco difieren mucho de los que tienen los argentinos, pero en general la ciudad está un poco más perjudicada que otros distritos del país. Claro. Moyano, algunos dirigentes, bueno, por ejemplo, hoy Elisa Carrió habló de Cristina, ¿no? Y ya hace varios días que vienen instalando este miedo a que si Cristina gana, se va todo, bueno, por las nubes. ¿Qué pensás vos con estas declaraciones de Elisa Carrió de distintos sectores que buscan instalar el miedo en el caso de que gane Cristina o algún candidato del peronismo? Bueno, Cristina no ganó en el 2018 y se fue todo, o sea, no entiendo cuál es esa cosa que quiere instalar ahora. En el 2018 hubo un 50% de inflación, no hubo inversión, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo y Cristina, ¿no? ¿Qué le van a echar la culpa a Cristina también de eso? El gobierno de Cambiemos no tuvo palos en la rueda porque sacó toda ley que quiso sacar. Y ley que no le gustó al presidente, la vetaron. La vetó el propio presidente. Cuando salió la ley antidespidos, el presidente la vetó. Cuando salió la ley de ganancias, que votamos todos como oposición, también la hizo discutir de nuevo en el Senado. Entonces, cuando se votó el blanqueo para excluir a los familiares de los funcionarios, el gobierno a través de un decreto, el presidente puso a los familiares y blanqueó 35 millones de dólares que ni siquiera los puso en el sistema financiero argentino. Dinero del presidente, ¿no? Porque sí. Eso. Entonces digo, no tiene ningún tipo de responsabilidad Cristina en el fracaso del gobierno. El gobierno fracasó y se tiene que hacer cargo. Pero no fracasó solamente de los objetivos que se puso en la campaña. Fracasó de los objetivos que se puso a principios del 2018. Entonces digo, que Carrió, después de todas las barbaridades que dijo, después de la falta de respeto que ni siquiera se pueden tener en cuenta dentro del ámbito político, que ya trasciende la cuestión de le hace mal a la democracia, le hace mal a los argentinos. Una persona que tiene relevancia mediática, que es parte fundamental de un gobierno, que se dirija así con otros dirigentes políticos, que le falta respeto a la humanidad, a la familia, a las personas, me parece que tiene poca autoridad para hablar de cualquier cosa. Facundo, te queremos agradecer enormemente este rato enorme de conversación que nos has permitido, Facundo, todo el tiempo en que estuvimos hablando. Solo que a propósito de la cuestión de la unidad, te contamos que vamos a estar hablando, porque ya está en línea con otro de nuestros móviles, Mariano Recalde. Así que mira, nueva generación, para lo que yo te preguntaba hace un ratito. Si le querés decir algo, te está escuchando, Mariano Recalde en el otro móvil. No, le mando un abrazo grande, es un gran amigo, Mariano. Fue
el abogado con el que el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes tuvo la simple inscripción y la personería gremial. Así que siempre voy a estar agradecido con Mariano, que es un gran compañero, y le deseo mucha suerte en los objetivos políticos y personales que tenga.